Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en nuestro espacio Abogados Online, hoy con la presencia del doctor Nazareno Bravo, con quien vamos a hablar de violencia familiar, algo que lamentablemente lo vemos a través de los medios, sucede periódicamente, que muchas veces termina en femicidios u otras atrocidades. Y en realidad nos enteramos solamente de una parte de todo lo que verdaderamente ocurre, que es mucho, tristemente. Por eso es que hoy vamos a dar una serie de consejos de cómo proceder ante estos casos. ¿Qué tal, Nazareno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Claudio? Un saludo enorme para vos y la verdad estoy contento por nuevamente estar en este espacio compartiendo un poco esta charla en definitiva que tenemos vos y antes se decía televidente, ahora no sé cómo decirlo realmente, los seguidores de internet. Seguidores. Una cosa así, digamos. Bueno, unos seguidores virtuales, ¿no? Así que bueno, son nuevos canales de comunicación que hay que dar gracias que existen, ¿no? Hay que dar gracias que existen. Un saludo enorme otra vez. Y bueno, vamos a aprovechar esta comunicación con este público que nos sigue desde hace ya 2 años para que sepan cómo proceder en estos casos y ver cómo actúa la ley cuando la situación ya se torna insostenible. Sí, Claudio, yo más que nada quiero dar un breve pantallazo de la ley de violencia familiar en la provincia de Santa Fe, que es muy parecida a otras leyes de violencia familiar en otras provincias. Prácticamente han tomado el mismo modelo. Más que nada, Santa Fe, te quiero contar que desde 1997 implementó la ley 11.529 de violencia familiar. Y lo que referiré aquí en esta charla es un poquito más los aspectos prácticos, o sea, para que en caso de existir violencia dentro del seno de la familia, sean convivientes o no los familiares, la persona sepa dónde dirigirse, con quién hablar, cuáles son los caminos a seguir, qué informes deben realizarse al respecto, como para tener ya brevemente incorporado dentro de su actuar ante esta tan difícil situación, que en la provincia de Santa Fe, te aclaro, es el 50% de los casos dentro del seno de los tribunales de familia o de los juzgados que entienden cuestiones de familia. Es muchísimo esto, Claudio, ya acapara, insisto, el 50% de la atención dentro de un juzgado, todo esto que tiene que ver con el tema de violencia familiar. La ley 11.529 y su decreto reglamentario 1745 intentaron dar un mecanismo cierto a la gente fácil para que pueda acceder a una denuncia y tener respuesta en lo inmediato, en lo expedito. Estamos hablando de una situación muy difícil por la cual una persona puede estar, se encuentra, agredida, tanto física o verbalmente, de forma psicológica, existe un maltrato y por la cual desea dirigirse a un tribunal o al Ministerio Público de la Acusación o en todo caso a la policía a tratar de encontrar una salida a esa situación de ataque que está viviendo. Esto comienza con una denuncia, Claudio. Lo hace la persona interesada, la persona agredida, que puede, incluso también puede ser un familiar que salga en respuesta de la persona agredida, porque muchas veces la persona agredida se encuentra bajo amenaza de que si llegás a denunciarme, esto puede ser peor. Entonces hasta un vecino puede acudir al tribunal, al Ministerio Público Fiscal o a la policía para dar cuenta de esta situación. Inmediatamente de realizada la denuncia, la notitia criminis, las autoridades se ponen en atención sobre el caso y comienzan lo que se llama el derrotero de averiguaciones, informes y todo lo que tiene que ver con una cuestión de tratar de dilucidar quién es la persona agresora. Una vez que se tiene noticia cierta de quién es la persona agresora, dónde puede vivir, dónde puede estar conviviendo incluso con la persona agredida, el juez siempre tiene que ser un juez
por más que la denuncia se haga en el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía o en la Policía, siempre tienen que dar parte a un juez, y el juez de familia o un juez que tenga competencia u otro juez de otra competencia tiene que comunicarse inmediatamente con un juez de familia o que tenga competencia en cuestiones de familia para que éste tome una decisión. La primera decisión, obviamente, escuchada a la parte agredida, a la víctima de violencia familiar, la primera decisión del juez será indefectiblemente el proteger a esa persona. Esa protección se da excluyendo al agresor dentro de lo que se llama el núcleo de donde vive la persona agredida. Puede ser la vivienda familiar, puede ser el lugar de trabajo, hasta puede ser en el colegio donde va la persona agredida. La idea central que tiene que quedar en esta charla, Claudio, es excluir, alejar al agresor de la persona agredida, cuanto antes. Luego es lo que conoces como comúnmente exclusión del hogar, e incluso también una medida de prohibición de acercamiento. Justamente se pone una cierta cantidad de metros en donde por un determinado tiempo la persona agresora no puede acercarse al agredido y o su núcleo familiar. Y hay a posterior un seguimiento por parte del tribunal, tanto de la víctima como del agresor, por si se están cumpliendo todas estas pautas y órdenes que dio el juez con competencia en cuestiones de violencia familiar. No siempre se cumple a rajatabla por parte de la persona agresora las órdenes que imparte un juez, y por lo tanto existe el mecanismo que debe intervenir el Ministerio Público de la Acusación porque hay una desobediencia de autoridad en ese caso, una vez que le fue comunicada la prohibición de acercamiento, la orden de exclusión del hogar y sobre todo el cese de todo tipo de hostilidades a la persona agredida. Siempre el Ministerio Público de la Acusación va a estar atrás para ver si no hubo lesiones sobre la persona agredida, amenazas y o si también incumple la orden que ha dado una autoridad la persona agresora. Todo esto, Claudio, esta triangulación que se da dentro de un tema, de un asunto, de una problemática de violencia familiar, insisto, debe ser seguida por medios de informes. Aparece también, Claudio, muchas veces, y por orden del juez, que la persona agredida sea vista por personal médico, por personal psicólogo, para brindarle todo tipo de atención. Esto es obligatorio, y que la persona agredida se sienta contenida y de paso ser revisada médicamente en el caso de que existiesen lesiones al respecto. Es interesante saber a partir de cuándo se considera violencia, porque muchas veces no es violencia física, puede ser maltrato, puede ser violencia verbal. ¿Esto es denunciable? Sí, Claudio. La cuestión de violencia tiene que ver con toda agresión que pueda realizar una persona dentro del núcleo familiar, conviviente o no, que muchas veces puede no ser física, puede no ser un golpe. El maltrato incluso hasta puede ser psicológico, incluso hasta a veces económico. Posicionar a una persona en una total barranca abajo en cuestión económica no deja de ser una agresión económica por parte de la persona que maneja el dinero en la casa, vamos a decirlo así de forma criolla, lo cual somete a la persona agredida a estar bajo siempre las órdenes agresivas de la persona que somete. En este caso, la persona agresora suele tener un control tanto psicológico como hasta a veces físico sobre la persona agredida. De eso se trata, de dilucidar, y en eso se tiene que encargar el juez, de precisar en qué momento estamos hablando de una cuestión de violencia dentro del seno familiar.
y que muchas veces en estos casos es difícil de demostrar porque el agresor suele adelantarse a la posibilidad de la denuncia y tira su advertencia: si me denunciás la vas a pasar peor, además nadie te va a creer porque jamás te toqué un pelo. Entonces, en estos casos, salvo, como dijiste antes, que algún vecino denuncie este tipo de situaciones porque escucha gritos y demás, no hay muchas posibilidades de que la víctima pueda salir de esta situación, la cual se sigue prolongando indefinidamente, sin posibilidades de solución, ¿no? En ese caso, el caso de sometimiento psicológico es mucho más común de lo que se tiene en cuenta. Siempre que pensamos en violencia solamente pensamos en el aspecto físico, pero en realidad existe también la cuestión psicológica. Existen mecanismos justamente para que la persona que se presenta a denunciar ante un juez de familia, ante la fiscalía o incluso ante una comisaría de la mujer en la ciudad de Rosario, muchas veces también existen los centros territoriales de denuncia en la ciudad de Rosario. Ese es el ámbito en el que nos movemos nosotros, por eso doy referencia, pero en otras provincias también existen otros organismos muy parecidos a los que te nombré, en el cual da cuenta una persona, llega a ese extremo, se sienta a dialogar y exponer su situación, porque justamente ya su situación psicológica, sentimental, de sentimientos está desbordada realmente y por lo tanto necesita ser escuchada y que la persona agresora cese en sus hostilidades, en sus ataques. La demostración, bueno, obviamente quedará un poco a cargo del juzgado de familia. Por lo pronto el juzgado de familia no puede pensar en si hubo o no hubo violencia, a ver cuál sería el límite. Inmediatamente tiene que responder. Responde con una cautelar, con una medida autosatisfactiva, así se llama. Esa medida autosatisfactiva es la que va a permitir al agresor alejarse. Se tiene que alejar, se tiene que excluir al mismo del seno donde convivía con la persona agredida. Insisto en un tema: el juez de familia, ante la duda, no puede decidir por sostener o resolver que no hubo violencia familiar. Debe responder con una medida cautelar. El tema es que a veces no llegamos al juez, porque lo hemos visto en muchos casos en que se realizan denuncias policiales, las cuales parece que caen en saco roto, no se hace absolutamente nada y se ha comprobado en muchos casos, se ha llegado finalmente al homicidio. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Que vayamos nosotros a hacer la denuncia, ir a un centro territorial de denuncia o quizás pedirle a un abogado que realice todos estos pasos? Interesante lo que planteas, Claudio, porque durante mucho tiempo hemos tenido problemas de realizar una denuncia de violencia familiar dentro de una comisaría, al menos en lo que es Rosario o en la provincia de Santa Fe, ni que hablemos en las localidades más pequeñas, en donde se sabe que el personal policial conoce muchas veces a la persona denunciada. También han existido problemas, no querían tomar denuncia en el caso de que el denunciante sea un hombre. Muchas veces estas situaciones han quedado, como lo llamamos comúnmente, cajoneadas. Todo esto ha llevado a que justamente la persona debe tener conocimiento de que debe dirigirse a un centro territorial de denuncia, debe dirigirse al Ministerio Público de la Acusación, debe dirigirse a la Secretaría de Violencia Familiar, a un abogado, para que éste también se dirija al juez de familia. Se han brindado alternativas y no solamente el que se tenga que canalizar esta denuncia, esta exposición por medio de una comisaría. Esto es lo bueno que plantea esta ley, el hacer una denuncia directamente ante una autoridad judicial, ante una autoridad como ser el Ministerio Público de la Acusación, y no tener que pasar siempre sobre el tamiz de una comisaría que muchas veces, como te dije, suelen tener ese aspecto de ver y no ver si es violencia o no, dependiendo a quién se denuncia.
Esto por suerte ha cambiado gracias a esta ley. Esto es lo bueno que trajo esta legislación en el momento en que fue implementada, y en Rosario han ajustado aún más estas cuestiones aceitadas para que se pueda ir a un centro territorial de denuncia y realizar la misma efectivamente, y que tenga respuesta inmediata. La respuesta inmediata va a estar dada por la cautelar, la medida cautelar que ordena el juez, que recién te explicaba. ¿Centros territoriales de denuncia hay en todos los barrios o zonas? En el caso de la ciudad de Rosario, los centros territoriales de denuncia los tenés posicionados más o menos, pueden ser en los distritos, pueden ser también de forma independiente, como existe uno en calle Mendoza, casi 4.500 de nuestra ciudad, pero existen, están. Entonces es muy bueno el utilizarlos para el caso de que exista una situación de violencia familiar. Muchas veces, Claudio, se da que la persona, el agresor, se presenta en un juzgado de familia y realiza su descargo tras conocer la orden de exclusión del hogar, la orden de prohibición de acercamiento, la orden de cese de hostilidades, y desea conversar, ser escuchado por un juez y dar su versión de los hechos. Aquí ya se está produciendo lo que llamamos un proceso adversarial, si se quiere, y también el juez debe escuchar a la supuesta persona agresora, debe también canalizar su pedido. Pasará después a la órbita de la sana crítica racional de este juez el resolver la situación. Te doy el ejemplo más clásico. Muchas veces la persona denunciante logra que se excluya del hogar al agresor, pero el agresor es el titular del contrato de locación o a la vez es el dueño de la casa. Entonces, se va a encontrar el juez con la dicotomía de tener que resolver esta situación. Tarde o temprano, el titular del contrato de locación o el dueño del inmueble debe volver a su propiedad. Para esto, el juez suele recurrir a un mecanismo de seguimiento por parte de un equipo interdisciplinario y ver la posibilidad a través de una serie de días, de un tiempo, de unos meses, para resolver la situación de ambos lados, de ambos bandos adversariales. Por eso, muchas veces, la medida autosatisfactiva de denuncia de violencia familiar que se da en consecuencia suele transformarse en un proceso adversarial, que, como te dije, quedará en el marco de la resolución del juez competente en esta cuestión. Bueno, lo principal que queríamos hoy darle a la gente son herramientas para, en principio, apagar el incendio. Digamos que merme la violencia, terminar con esta situación. Después se verá todo lo que tiene que ver con cuotas alimentarias y demás derechos. Pero en principio poder salir de este caos. Así es, Claudio. O sea, es una ley preparada para los primeros momentos. Es una ley que fue hecha justamente para dictar una medida cautelar inaudita aparte, autosatisfactiva, como lo dijimos recién. Es una ley que viene a apagar ese incendio tal cual lo referiste. Y después irá viendo el juez qué otros mecanismos se pueden concretar dentro de tanto de la persona agresora como de la persona agredida para tratar de apaciguar la situación. Obviamente que si esto va a mayores, ya excede el marco de lo que es una ley de violencia familiar y tendrá que intervenir el Ministerio Público de la Acusación. Una amenaza de muerte es una violencia familiar, pero mucho más es un delito y por lo tanto deberá intervenir un juez en lo penal y un juez y un Ministerio Público de la Acusación que deberá buscar las pruebas en concreto, ¿no es cierto? Bueno, Nazareno, muchas gracias. Creo que verdaderamente ha sido muy útil toda esta información. Nada, Claudio, y saludarte nuevamente y gracias por este espacio. Así que vamos a estar en contacto con algún otro tema en breve.
Bueno, muchas gracias nuevamente, Nazareno, y a todos ustedes que nos siguen habitualmente en este espacio. Bueno, les comento que aquí al costado aparecen todos los datos del doctor Nazareno Bravo para todos aquellos que quieran comunicarse con él. Y con respecto a Abogados Online, lo invitamos a compartir este video, a poner me gusta, a suscribirse para que podamos seguir creciendo y seguir estando en este contacto permanente con ustedes, con videos interesantes y consejos que seguramente les serán de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Chao.